Qué gusto que pueda estar con nosotros en un espacio más de A Fondo, por supuesto a través de Mega Noticias Jalapa. Yo soy Mitzi Cordero y agradezco también que esté con nosotros Eric Díez de Bonilla. Él es director general de la empresa Sigema, empresa especializada en estudios de riesgo. Gracias, Eric, por tu tiempo básicamente con nuestro auditorio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, al contrario. No, muchísimas gracias a ti. Y es que queríamos platicar contigo, sobre todo por la experiencia que tienes y otros datos que seguramente nos vas a poder aportar en temas de atlas de riesgo, que aquí en Mega Noticias le hemos dado seguimiento. El atlas de riesgo que deben de tener todos y cada uno de los municipios. Hemos dicho aquí en Mega Noticias, ¿por qué es importante? ¿Por qué la gente debe de prestar atención a este tipo de herramientas que tendrían que tener nuestras autoridades, tanto en lo municipal como en lo estatal? Bueno, pues porque precisamente nos ayuda al tema de la prevención, que básicamente, Eric, esa es la esencia de cuando se creó Protección Civil, que se enfocara al tema de la prevención, a que no podemos evitar que haya un sismo, no podemos evitar que se presente un huracán, no podemos evitar que llueva, como hemos visto que llueve y que nos afecta y que todo eso, pero sí lo que podemos hacer es mitigar las consecuencias que puede llegar a presentarse, y esto justamente pues se plasma a través del Atlas de Riesgo. Y bueno, pues en medio de esta situación, para que tú nos ayudes a dimensionarlo. Es correcto, lo defines muy bien. Nosotros siempre lo equiparamos con el área médica, ¿no? Cuando uno va al médico, pues requiere de un diagnóstico. Entonces, pues es exactamente lo mismo con los territorios. Los territorios requieren de ser diagnosticados en materia de protección civil. Esencialmente son instrumentos de planeación territorial que por ley están obligados los estados y municipios. El artículo 84 y 85 de la Ley General de Protección Civil establece que es obligatorio para todos los estados y municipios contar con estos instrumentos. ¿Por qué son tan importantes, como tú bien mencionas? Porque pues de ahí depende que los asentamientos humanos pues, se establezcan en zonas seguras o en zonas no seguras. ¿Qué implica cuando un asentamiento está en una zona no segura? Pues que hay que hacer todas las medidas de mitigación. No necesariamente implica que no había que asentarse ahí. Si ese fuera el caso, pues Ciudad de México no tendría que haber sido habitada nunca, ¿no? Entonces, pero implica que tiene que haber un reglamento de construcciones que establezca todas las medidas que mitiguen los riesgos a los cuales estamos expuestos. Y en ese sentido es muy triste decirte que la verdad es que el esfuerzo en México aún es muy pobre. De los 2.500 municipios en números redondos, solo 626 cuentan con un atlas de riesgo, pero solo 105 con un atlas de riesgo actualizado. Es decir, no es ni el 1%, ¿no? No. De los municipios. Entonces, el esfuerzo sigue siendo pues muy, muy, muy pobre, ¿no? Y sí tiene un porqué. O sea, ¿por qué estamos donde estamos? Porque no hay recursos, ¿no? Si bien es importante decir que había fondos que en algún momento se diseñaron y se implementaron para que los estados y los municipios pudieran acceder a este tipo de instrumentos, también es cierto que en el pasado se cometieron muchos excesos, y esa fue una de las razones por las cuales particularmente la administración federal del gobierno anterior decidió cancelar estos recursos. Yo creo que no era la vía. Yo creo que la vía era mejorar los instrumentos para poder cerciorarse que el dinero llegara donde tenía que llegar. Pero hoy la verdad es que estamos en el peor de los mundos, porque no solo no tenemos el diagnóstico preciso, sino tenemos la esperanza de que en el corto plazo se vayan a designar los fondos necesarios para la prevención, como tú bien decías. Tristemente, en México tenemos un fondo de desastres naturales que antiguamente se conocía como el Fonden y que sigue existiendo, pero que ya no es un fideicomiso, que hoy sabemos que para este año trae 19,000 millones de pesos, pero que para prevención trae 230 millones de pesos. Entonces estamos en el mundo al revés, ¿no? ¿Cómo vamos a poder avanzar en materia de prevención si lo que estamos preocupados es en atender en materia de atención, ¿no? Estadísticas muy claras de las aseguradoras de Naciones Unidas establecen que por cada peso o por cada dólar que tú inviertas en prevención son $10 que tú vas a ahorrar en la atención. Entonces, pues creo que en ese sentido sí se tiene que hacer un llamado, ¿no? Tanto al gobierno federal, pero particularmente a los diputados y senadores, que es por ellos
por quien pase el presupuesto de egresos de la Federación. Creo que estamos en un tiempo inmejorable, porque justo en estos días se va a discutir el presupuesto de egresos del siguiente año, y para que por fin, por primera vez en la historia de México, ellos tienen la oportunidad de cambiar la fórmula, de por primera vez tratar de destinar mucho más recursos a la prevención que a la atención, porque si no el siguiente año vamos a estar igual. Y esta historia no va a cambiar hasta que en algún momento la preocupación de nuestros gobernantes sea empezar a invertir más en la prevención que en la atención. Y lo primero es tener un buen diagnóstico de riesgos, ¿no? Adelante, por favor. Sí, no, es que me parece que nos seguimos quedando en lo reactivo que en la prevención, ¿no? En atender lo que ya está pasando, sobre el momento en el que está pasando. Y déjame pasar de lo general, justamente de esto que hemos estado hablando, a lo particular, porque en Veracruz estamos viviendo una situación muy complicada, particularmente en la zona norte del estado, con estas inundaciones que se vienen presentando, que se presentaron hace unos días, pero que todavía estos estragos, pues básicamente están allí. El caso particular de Poza Rica. Tú y tu equipo se encargaron de hacer el atlas de riesgo, de presentarlo a las autoridades, de llevarlo a cabo. Básicamente, ellos lo tenían. ¿Y qué pasó? ¿Se aplicó, no se aplicó, no se aplicó adecuadamente? ¿Qué diagnóstico has tenido tú a lo largo de los días que has podido revisar la situación particular de Poza Rica? Sí, mira, la verdad es que el municipio tuvo a bien actuar de manera preventiva, contratando un servicio para diagnosticar los riesgos a los cuales está expuesto el municipio de Poza Rica, que si bien el de inundaciones es uno de los más latentes, he de decirte que no es el de mayor riesgo para la población. Y quizá en algún momento podríamos platicar de eso. Pero ¿qué pasó en particular en Poza Rica? Se diagnosticó en 2023, se envió al Centro Nacional de Prevención de Desastres. El Centro Nacional de Prevención de Desastres decide que es un instrumento digno de publicarlo en el Atlas Nacional de Riesgos. Es por eso que hoy todo el mundo sabe que Poza Rica tenía un Atlas de Riesgos. Ahí habíamos enumerado un total de casi 300 millones de pesos de obras de mitigación que se necesitaban únicamente para poder mitigar el riesgo de inundación en zonas muy particulares del municipio de Poza Rica, particularmente en los márgenes del río Cazones, que no es un secreto. Poza Rica ha vivido con esto desde su fundación, que el río Cazones se desborda. Bueno, pues el propio nombre lo dice, ¿no? Eso es una poza, ¿no? Entonces, el fenómeno de inundaciones en Poza Rica es normal. Lo que no es normal es el desastre. Lo que no es normal es que después de tantos años de haberse asentado al margen del río Cazones, no se hubiera construido de manera adecuada el drenaje que se tendría que existir en las colonias, en los márgenes, el muro de contención. En estos días se ha venido hablando mucho del muro, que es un muro de más o menos 12 kilómetros de largo, de los cuales solamente 4 kilómetros se han construido y que tiene una altura promedio de 4 metros de altura. Con este fenómeno hoy vimos que esa altura es insuficiente. Es un estudio que había hecho Conagua desde el año 2000, desde principios de este siglo, y que tristemente por falta de inversión nunca se ha logrado concluir. Sí es muy importante decir que en particular esta obra no es facultad del municipio. El municipio ni siquiera tiene fondos para poder costear eso. Es netamente facultad de la Federación y es atribuible a este gobierno y a todos los gobiernos que han pasado. Porque no han querido hacer la inversión, repito, para concluir el muro a la altura que hoy trae. Es más o menos 260 millones de pesos de inversión que se requiere. ¿Es mucho o es poco? Pues según lo veamos, lo que estamos viendo es que los costos de recuperación para hoy, solo en Poza Rica, están superando los 2,000 millones de pesos. Entonces como que se cumple un poco la fórmula de la que veníamos hablando, ¿no? Si se hubiera invertido, si la Federación hubiera decidido invertir estos 260 millones de pesos, seguramente ahorita estarían ahorrando muchos de los costos que hoy se están pagando, ¿no? Poza Rica es solo un ejemplo porque es la ciudad más grande de la región, por la importancia que tiene, ¿no?, en materia petrolera, pero la verdad es que la devastación fue brutal en todo el norte del estado de Veracruz, ¿no? Y va a hacer falta muchos meses, quizá años, para su recuperación y para la cuantificación de los daños. He de decirte que esto va a volver a ocurrir.
y no estoy siendo, no le estoy jugando al mago ni nada que se le parezca. Hay estudios muy serios. Nosotros en esta materia le llamamos periodos de retorno, que es la probabilidad de ocurrencia de estos fenómenos a lo largo de un periodo determinado de tiempo. Este tipo de fenómenos que se presentó hoy en Poza Rica, tenemos la probabilidad de que al menos una vez vuelva a ocurrir en los próximos 50 años. Entonces, tendremos tiempo. ¿Cuándo va a ocurrir? No lo sabemos, pero va a volver a ocurrir. De que tenemos tiempo y que tenemos que iniciar ya las obras de mitigación en aras de poder salvaguardar a la población, a la infraestructura, a sus bienes, la verdad es que pues es cosa de actuar ya. Y cuando digo ya, es en el próximo presupuesto tenemos la oportunidad. Por ahí yo he escuchado declaraciones de la presidenta de que por fin se va a terminar de construir este proyecto, y ojalá así sea por el bien de los pozarricenses y pues del resto de las obras de mitigación que tendrán que hacerse al margen de todos los ríos que transitan por la zona norte de Veracruz, ¿no? El río Tuxpan, Tecolutla. Esta zona es una llanura de inundación. Que se desborden estos ríos es natural. Lo que no es natural es el desastre. Exactamente, por eso quería yo ir a este caso particular de Poza Rica, justo por lo que estábamos diciendo, ¿no? Por el tema de prevención, por el tema de recursos, por el tema de a quién le toca etiquetar estos recursos, y que es importante, bueno, pues que se tome en cuenta, y sobre todo que se priorice en lo que, bueno, sobre todo en quienes toman este tipo de decisiones. Por eso quería que lo dimensionáramos con el caso de Poza Rica, y tú bien lo has dicho, Poza Rica por su importancia económica, porque es un municipio grande, no desarrollado, pero muchos otros más están padeciendo de esta situación, y también todavía no se puede llegar incluso a cuantificar cuánto ascienden los daños. Incluso todavía no podemos decir exactamente cuántas personas perdieron la vida, cuántas personas están desaparecidas, que bueno, las autoridades han mencionado que 8, pero cuántas vidas están en medio de toda esta situación. Y no quiero ser dramática en el sentido de esto también es corrupción, pero la verdad es que cuando hay vidas de por medio, se influye tantos aspectos que de verdad uno no puede creer que no se coloquen los perfiles adecuados, no se destinen lo adecuado, que se politice muchas de las decisiones que se llegan a tomar, que si el municipio no es del partido, si es del partido, y que esto no es nuevo, Eric, ¿estás de acuerdo? No es con esta administración, no es con las actuales autoridades que tenemos, o sea, es algo de lo que hemos venido padeciendo, y quienes pagan los platos rotos, pues es la ciudadanía. Claro, sí, como bien lo dices, digamos, todo este ciclo del que hablamos es un ciclo cultural, ¿no? Es cultura. ¿Por qué estamos donde estamos? Porque no se tiene la cultura de la prevención, porque no se tiene la cultura de protección civil, y ahí que los ciudadanos ni siquiera sepamos cómo exigir, ¿no? Yo no miento al decirte, yo tengo más de 20 años trabajando en esto, y te lo digo con franqueza, cada año yo me topo con lo mismo, que los presidentes municipales de protección civil ni siquiera saben de la existencia de estos instrumentos, ni siquiera saben que a través de estos instrumentos pueden bajar fondos federales importantes. Entonces es todo un ciclo en el cual, como bien decías, pues los funcionarios no están capacitados, y la población tampoco está exigiendo que se hagan las medidas de vigor, porque ni siquiera saben si están en una zona de riesgo o no. Entonces, sí, te lo digo, estamos, la verdad, en pañales en esta materia. Si bien algunas ciudades han venido avanzando de manera importante, ¿no? Ciudad de México viene trabajando bien desde hace algún tiempo, Querétaro, pero son casos aislados, ¿no? La verdad es que en la inmensa mayoría del país, el desconocimiento en materia de este tipo de instrumentos territoriales, como son los atlas de riesgo, los planes municipales de desarrollo urbano, los programas de ordenamiento ecológico, que todos están concatenados para poder ocupar el territorio de forma segura, la verdad es que no se están haciendo. Es triste decirlo, pero a su vez es una ventana de oportunidad, porque creo que podemos seguir mejorando. Creo que en la medida en la que en estos espacios, creo que en la medida en la que los ciudadanos estemos informados de que es mi derecho conocer el sitio donde yo estoy comprando, es mi derecho conocer el sitio donde yo estoy habitando. Si voy a comprar un departamento, dónde está la escuela de mis hijos, que yo pudiera acceder a través de una página de internet como hoy se accede a Google Maps, no es mucho más complicado de eso, y saber si la escuela de mi hijo está en una zona sísmica, o está en una zona de inundación, o está en una zona de deslizamientos. Ese es nuestro derecho como ciudadanos, y tenemos que exigirle al gobierno que por fin cumpla con lo que es su obligación. La primera obligación de todo gobierno es la salvaguarda de la vida de sus ciudadanos. Y yo
lo digo con toda claridad, no podríamos estar pensando en construir nuevos aeropuertos, nuevos puertos, si ni siquiera tenemos diagnosticado el territorio, si ni siquiera sabemos dónde habría que construirlos de manera segura, ¿no? Sí, y que básicamente la historia nos ha dicho eso, ¿no? Que es donde se construye mal, donde se construye en un área que no debe de ser, pues es muy probable que incluso podamos llegar a hablar de tragedias posteriormente, como en este caso, ¿no? Y se siguen Correcto. haciendo construcciones en zonas vulnerables, se siguen asentando personas en zonas irregulares y que esto, bueno, pues es una situación que lo seguimos viviendo a octubre del 2025. Ahora, ¿subestiman las autoridades desde tu punto de vista a la naturaleza, Eric? No, creo que es desconocimiento y mucha negligencia, ¿sabes? Es esto que hablábamos de la cultura de, pues esperemos que no me pase, ¿no? O sea, y digamos a nivel macro es esto, a nivel macro es, ¿por qué no contamos con un diagnóstico de riesgos territorial? Pero la verdad, pues en la unidad micro es, pues, ¿por qué no pago un seguro de gastos médicos mayores? ¿Por qué no? Es decir, es esta cultura de prevención, ¿no? Que no ha permeado en la sociedad mexicana, que tristemente no ha permeado, pero que creo que tendrá que cambiar y que creo que en la medida en que los ciudadanos estemos informados y hagamos valer nuestros derechos, pues pronto podrá ir cambiando. Me parece que la visión de la doctora, de la presidenta, de la doctora Claudia Sheinbaum, ella es una científica, ella ha pasado por centros de investigación y me parece que su sensibilidad tendría que empezar a cambiar las cosas. Es decir, ella sí está, a diferencia de muchos de los otros presidentes que hemos tenido que han sido políticos de formación, ella sí es una científica y ella sí sabe de esto, ella sí sabe de periodos de retorno, ella sí sabe de todos este tipo de medidas de prevención y mitigación que tendríamos que tomar. Estoy plenamente seguro que lo sabe. Ahora, ¿cómo hacemos para que esto se transforme en políticas públicas de corto, mediano y largo plazo? Nosotros hemos dicho que las obras de mitigación y las medidas de mitigación que tendría que tener un gobierno tienen que ser a los próximos 100 años, sin importar si gana PRI, PAN, PRD, Morena, el que venga, tendría que tener una cartera de proyectos de obra que se tienen que hacer para mitigar los riesgos que tenemos hoy y que vamos a tener en el futuro, si seguimos creciendo como estamos creciendo, ¿no? Sí. Déjame, para terminar esta conversación contigo, que me parece sumamente interesante, déjame regresar al caso de Poza Rica con este análisis que tú y tu equipo realizaron desde la empresa especializada en estudios de riesgos, ¿no? Sigema. Decías que su mayor riesgo no es el de la inundación, ¿no? Que puede volver a pasar porque es un ciclo. ¿Cuál es el mayor riesgo que tiene en el caso particular de Poza Rica? Que, bueno, conoces el caso. Claro, yo lo voy a decir porque además es información pública, ¿no? Cualquiera lo puede consultar. La verdad es que los riesgos químicos son los mayor riesgo latente de Poza Rica. Recordemos me lo suponía, pero quería que me lo dijeras. Claro, recordemos que Poza Rica, a diferencia de muchas otras ciudades, es una ciudad relativamente nueva, ¿no? Es una ciudad que no data de más de un siglo, que justamente se forma a través de los yacimientos petroleros y que la verdad es que se empezó a hacer de manera muy rústica, ¿no? Llegaban en algunos casos llegaron muchas empresas extranjeras, empezaban con la extracción de los pozos y se iba habitando en torno a los pozos, ¿no? Poza Rica, si uno visita, para los que tenemos el gusto de conocer Poza Rica, uno ve que está lleno de campos deportivos y uno diría, ay, qué curioso, son muy deportistas, y en efecto lo son. No, el hecho es que los pozos que se iban abandonando ahora son campos deportivos y así se fue. Y entonces todo el proceso de ocupación de Poza Rica fue en torno a la industria petrolera, se dio de manera hasta cierto punto desorganizada, ¿no? Y bueno, pues el tema de contaminación de suelos es un tema, el tema de las empresas petroleras que siguen activas en Poza Rica con el manejo de sustancias peligrosas. Bueno, lo vimos, no estoy diciendo ningún secreto, ¿no? Lo vimos ahora con el desbordamiento del río Cazones, con el desbordamiento del río Tuxpan, el fracturamiento de múltiples ductos. Sí. Petroleros, ¿no? Y esto es un riesgo latente del día a día. O sea, con esto no tenemos que esperar a que llegue una gran precipitación, no tenemos que esperar a que en realidad esto puede ocurrir en cualquier momento. Me queda claro que Pemex ha venido trabajando desde hace tiempo, pero el hecho de que tengas a la población a un lado, ¿no?, de una refinería, a un lado de un pozo de extracción, a un lado de grandes almacenamientos de combustible, pues eso tendríamos que estarlo platicando, ¿no? Es decir, me parece que ese no tendría que haber sido el proceso de ocupación, pero bueno, ahí está, ¿no? Y Poza Rica, pues es un ejemplo quizá de lo que en un futuro no se tendría que hacer, ¿no?
Por supuesto, sí, y este riesgo, bueno, hemos visto ya algunos ejemplos que se han presentado de desastres que tienen que ver con lo químico, y bueno, es una cuestión que a lo largo del tiempo las generaciones siguen presentando consecuencias de lo que ocurrió tiempo atrás. Uno de los casos ocurrió en el municipio de Córdoba, ¿no? Alejado de Poza Rica, pero que al día de hoy familias siguen presentando enfermedades de la piel, de cáncer, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema, Eric. Ahorita vimos también lo del derrame de hidrocarburo que está afectando desde Álamo hacia Tuxpan, y coincide justo con lo que estás diciendo. Pero de alguna forma se tardaron las autoridades de Petróleos Mexicanos de atenderlo como tal. Ya se está haciendo, sí, se solicitó la ayuda de Secretaría de Marina, pero pues sí, el riesgo está allí y se tiene que atender, y se tendría incluso que estarlo, déjame decirlo así, socializando con la población del riesgo al que se puede llegar a enfrentar, ¿cierto? Cierto, de hecho, la Ley General de Protección Civil y las leyes locales establecen el establecimiento de simulacros de acuerdo al tipo de riesgo al cual están expuestos, ¿no? En Ciudad de México, como ejemplo, tenemos al menos un gran simulacro al año en materia sismológica. Pues lo mismo tendrían que tener estas ciudades para evacuar todos aquellos sitios, particularmente los que están cerca de almacenamiento de sustancias peligrosas. Tendrían que estar liberadas todas las rutas de evacuación, tendríamos que tener perfectamente concentrados los puntos de reunión, y bueno, pues creo que es otra de las cosas que se tiene que seguir trabajando, ¿no? Todos los simulacros, todo el entorno, por ejemplo, del volcán Popocatépetl tiene un programa de acción en caso de que el volcán llegara a tener llegar a tener actividad, ¿no? Entonces, pues cada ciudad tendría que tener perfectamente identificados sus riesgos y los planes de acción que tienen que hacer en caso de una contingencia, ¿no? Y no es la excepción para Poza Rica, ¿no? Que tendría que estar trabajando. Sé que lo hacen, sé que lo están trabajando a nivel local, pero la verdad es que, pues, el claro ejemplo de que muchas veces se queda en el papel fue este escenario. En este escenario tenían tiempo suficiente, tuvieron más de 72 horas para actuar, y tristemente la reacción de todos los niveles fue muy pobre, ¿no? Tanto, y lo tengo que decir, ¿no? Tanto del gobierno federal, tanto de Sedena, como del gobierno estatal, y al final pues del gobierno municipal, ¿no? Nadie, la verdad es que nadie actuó de manera oportuna. Con una de las instituciones que hubiera podido actuar de manera oportuna, seguramente que muchas vidas se hubieran salvado, seguramente que los ganaderos hubieran tenido la capacidad de poder llevar a su ganado hacia zonas más seguras, en fin, la gente hubiera podido resguardar sus muebles, pero lo más importante es la salvaguarda, ¿no? de la vida misma, y que hubieran tenido el tiempo suficiente de poder evacuar. Créeme que hubo tiempo suficiente. Desde el 6 de octubre el Servicio Meteorológico Nacional sí emitió la alerta de lluvias torrenciales, sí aclaró que iban a ser lluvias de más de 250 milímetros. Eso ya es una catástrofe, no en México, en donde caigan 250 milímetros en menos de 24 horas, en donde me digas, con todo respeto, no habría ciudad que pudiera contener esa cantidad de agua. Y en el corto tiempo en el cual ocurrió, que eso también es otro Es correcto. de las variables, ¿no? De ahora lo que estamos aprendiendo de cómo ha venido evolucionando el cambio climático, en fin. Es todo un tema, Eric. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en este programa a fondo. Seguramente vamos a seguirte consultando como el experto que eres, pero mientras tanto te agradezco tus minutos con el auditorio de Mega Noticias Jalapa. Muchas gracias por la invitación y excelente tarde. Muchísimas gracias, Eric Díaz de Bonilla, director general de la empresa Sigema, empresa especializada en estudios de riesgo. Hasta pronto. Hasta luego.